¿Cuál es el nombre del proceso usado por la mayoría de las plantas para hacer su propio alimento? La fotosíntesis es el proceso que tiene lugar en las plantas y que permite transformar materia inorgánica en materia orgánica rica en energía gracias a la energía de la luz. ¿Qué tipo de células tienen las plantas? Las células vegetales son un tipo de células eucariotas de la que están compuestos muchos tejidos vegetales. ¿Cómo se llama la capa cerosa en la superficie de las plantas? La cutícula de las plantas es una capa cerosa externa que la protege de la desecación, además de proveer una barrera para la entrada de bacterias y hongos. ¿Qué estructuras dentro de las células vegetales ayudan con la fotosíntesis? Los cloroplastos son los organelos celulares que se ocupan de la fotosíntesis en la planta. ¿Cuáles son las características de una planta vascular? Es una planta con tejidos específicos para mover materiales como el agua a través de la planta. ¿Cuáles son las características de una planta no vascular? Es una planta que utiliza la difusión y la ósmosis para mover el material a través de la planta. ¿Cuáles son las estructuras básicas de una planta vascular? Hoja, tallo y raíz. ¿Qué estructura de la planta soporta la planta y tiene tejidos que mueven los alimentos y el agua alrededor de la planta? El tallo. ¿Qué estructura de la planta crece bajo tierra y evita que la planta se caiga? Las raíz. ¿Qué estructura de la planta está diseñada para capturar la luz solar y el dióxido de carbono para la fotosíntesis? La hoja. ¿Qué planta es una planta no vascular? Los musgos son plantas no vasculares. ¿Cómo se conoce el estudio científico de la vida vegetal? Botánica. ¿Cómo se conoce el movimiento del polen de las anteras al estigma de una flor? Polinización. ¿Qué grano tiene el nivel más alto de producción mundial? El maíz. ¿Qué es la resina? La resina es una secreción orgánica que producen muchas plantas. ¿Qué parte de la planta absorbe los nutrientes y el agua? Las raíces. ¿Qué parte de la planta lleva comida y agua a través de la planta? El tallo. ¿Qué parte de la planta lleva y protege la semilla? La fruta. ¿Qué parte de la planta le permite propagarse y aumentar la población? Las semillas. ¿En qué estación del año florecen las plantas? En primavera. ¿Cómo se produce la dispersión de las semillas? Se produce gracias a los insectos, los pájaros y el viento. ¿Qué está guardado en las anteras? Los granos de polen. La mayoría de las flores son masculinas o femeninas. La mayoría de las flores son masculinas y femeninas al mismo tiempo, es decir, en la misma flor se encuentran los órganos femeninos y los masculinos. Los órganos femeninos de la flor están compuestos por estigma, estilo, ovario y óvulos. Los órganos masculinos de la flor están compuestos por antera, polen y filamento. ¿Cuál es la función principal de los pétalos? La función principal de los pétalos es atraer a los insectos. ¿Cuál es la importancia del suelo para las plantas? Proporciona agua y minerales. ¿Cuáles son los elementos no minerales necesarios para el crecimiento de las plantas? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Quiénes realizan la fotosíntesis? Las plantas, algas y ciertos tipos de bacterias.